Sala rechaza moción que sancionaba con cárcel incumplimiento del régimen de cuidado de hijos. Ministro Varela explicó agenda del gobierno en materia educacional. Diputadas presentan proyecto que sanciona a quienes impidan el derecho a amamantamiento. Comisión de Agricultura debatió con el Ejecutivo agenda política y legislativa de la cartera. Presidenta de la Cámara se reúne con dirigentes del Colegio de Profesores. ¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a una nueva edición de Frecuencia Legislativa para revisar aquí los hechos más importantes en materia noticiosa ocurridos en las últimas horas en la Cámara de Diputados. Vamos a comenzar hoy contándoles que la Sala, respetando el criterio de la Comisión de Constitución, rechazó la idea de legislar respecto del proyecto de ley propuesto por su par de familia que sancionaba con penas de cárcel el incumplimiento del régimen de cuidado de hijos o nietos. Con ello, no se podrá presentar una iniciativa similar hasta dentro de un año. El proyecto incluía en el artículo 5 de la ley número 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, un inciso final para entender que también hay violencia intrafamiliar cuando quien tenga el cuidado personal se niegue reiterada e injustificadamente a dar cumplimiento a la relación directa y regular respecto de niñas, niños y adolescentes bajo dicho cuidado. Como detalla el diputado UDI Jorge Alessandri, si bien hay que sancionar el incumplimiento del régimen de cuidado, resulta exagerado penarlo con cárcel. Se está regulando justamente lo que ocurre cuando hay dos padres separados, por ejemplo, y uno de ellos no cumple con el cuidado y atención regular que tiene que tener el hijo. Hoy día eso se pacta ante un juez, se acuerda ante un juez, y este proyecto de ley quería ponerle sanciones penales a ese incumplimiento. O sea que usted, si no cumplía ese cuidado regular del hijo, el padre que no vive con él, tuviera sanción de cárcel incluso. Y eso hay muchos en la sala que acordamos que no era lo más conveniente. Creemos que hay que regularlo, que tienen que haber sanciones, pero es muy distinto a lo que proponía el proyecto, que era igualarlo a la violencia intrafamiliar y penarlo con cárcel. Imagínense usted si la madre de un niño, por entorpecer la visita del padre, termina presa y es la que vive con el niño, por lo tanto el niño quedaría sin el padre que lo visita y sin la madre que lo cuida. Entonces, a veces hay que tener cuidado cuando uno propone modificaciones a la ley, porque la intención puede ser muy buena, pero la medida puede ser exagerada. La moción, cuya idea de legislar fue rechazada con 125 votos en contra, 17 abstenciones y solo 1 a favor, incorporada además en el título 9 del Código Civil de los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos, 2 incisos. Uno para precisar que se entendía por obstaculización del régimen de relación directa y regular aquellos casos en que de forma reiterada e injustificada la parte que detenta el cuidado personal no cumpla con las formas o condiciones dispuestas en la resolución judicial que otorgó dicho cuidado. El diputado de Evópolis, Sebastián Álvarez, compartió el rechazo propuesto por la Comisión de Constitución e hizo un llamado a mejorar la mediación entre los padres. Más que tratar de penalizar o llevar a un concepto de violencia intrafamiliar, algunas de las causales que muchas veces pasa porque las relaciones son difíciles entre los padres y esto podría generar situaciones más graves y más dañinas para la psicología de los niños. Por ejemplo, si una madre trata de resguardar a su hijo, por ejemplo, en algunos casos de la visita del padre, porque quizás el padre, es bueno para la fiesta, bueno para salir, y ella siente que su niño o su hijo se ve expuesto, imagínese usted lo que podría significar entonces que la madre sea detenida, encarcelada y vulnerar absolutamente la estabilidad emocional del niño, pero también la seguridad del niño. Y ahí nuestra recomendación es mejorar quizás las metodologías de mediación familiar que permitan llegar a buenos acuerdos entre los padres, pero siempre resguardando a los niños. Por eso que nuestra visión como Banca de Evópolis fue justamente no aprobar este proyecto de ley. En caso de producirse la obstaculización, el juez deberá proceder conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 5 de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, norma que consigna que también habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta descrita ocurra entre los padres de un hijo común o recaiga sobre una persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada.
que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. El segundo inciso planteaba que en caso de cesar el incumplimiento, el juez podría citar a audiencia para revisión de antecedentes en orden a determinar, en su caso, por sentencia fundada, la pérdida del cuidado personal de quien lo detenta. Y el ministro Gerardo Varela explicó la agenda del gobierno en materia educacional. El secretario de Estado puso el énfasis en la educación inicial, adelantando además el pronto envío de un nuevo proyecto que reemplazará al CAE. Con el objeto de concluir su exposición ante la comisión del ramo, el ministro de Educación Gerardo Varela asistió por segunda vez a la Cámara de Diputados, oportunidad en la que adelantó la agenda del área para los próximos 90 días. Si bien el secretario de Estado no entregó detalles ni fijó plazos, dio cuenta de las 6 prioridades legislativas que tendrá el gobierno en materia educacional. Varela confirmó escuetamente que se retirará el proyecto presentado por el gobierno anterior que reemplazaba al CAE y que proponía un nuevo crédito estatal para la educación superior. No, es un proyecto que va a entrar en el más breve plazo. No quisiera adelantarlo porque lo está viendo Hacienda, como dije. Al respecto, el diputado Mario Venegas sostuvo que dicho texto debe evaluarse, aunque declinó profundizar debido a que no se conocen sus detalles. Recibimos con alguna, no diría sorpresa, porque algo había adelantado en orden a que habían recogido, ¿cómo lo llamó? En la primera estadía en la comisión, que ellos estaban mirando los proyectos, tanto la ley miscelánea como la del CAE, para introducirle modificaciones. No señaló por dónde iban estas modificaciones y nosotros quedamos expectantes a que llegue. Las otras iniciativas anunciadas por el ministro Varela fueron el ingreso de indicaciones sustitutivas al proyecto de ley miscelánea presentado por el Ministerio de Educación, la presentación de un proyecto que permita crear una subvención especial para priorizar la retención y reincorporación de alumnos en el sistema escolar, el ingreso de otro proyecto para compatibilizar de mejor manera las normas relacionadas con la quiebra y liquidación de universidades con la administración provisional, normas vinculadas al acuerdo por la infancia y el aumento en el porcentaje de gratuidad para la educación superior técnico-profesional. Tras la sesión, el diputado Diego Chalper valoró el énfasis que expresó el ministro en materia de educación inicial, la que calificó como clave para el desarrollo país. Nosotros quedamos muy conformes por varias razones. Primero, porque el ministro es una exposición maciza, presenta datos, precisa que informaciones no están del todo claras y además indica cuáles van a ser las prioridades del ministerio, que son la educación preescolar, que es la gran postergada en materia de desigualdad de nuestro país, la educación técnico profesional, que apunta normalmente a los sectores de mayor vulnerabilidad en Chile, y la calidad de la educación, que es lo que demandan las familias, porque de nada sirve invertir gran cantidad de recursos si la educación que se brinda no es de calidad. Esos son los 3 ejes que tiene el gobierno del presidente Piñera y nosotros nos vamos muy contentos porque los diputados, incluso de la oposición, reconocieron que la exposición del ministro fue muy maciza. Cabe agregar que en otro ámbito la instancia parlamentaria recibió a la directora del Liceo de Machalí, Marcia Lagos, y al profesor Patricio Valenzuela, quienes denunciaron presuntas irregularidades en su comuna. Y un grupo de diputadas presentó un proyecto que sanciona a quienes impidan el derecho al amamantamiento. Las parlamentarias expresaron que todo acto que amenace, perturbe o impida de cualquier forma el derecho al amamantamiento podrá ser conocido por el Tribunal de Familia respectivo, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código Sanitario, que parten en las 0,10 UTM. Las diputadas del PPD Carolina Marzán, Cristina Girardi, Loreto Carvajal y Andrea Parra, junto a Marisela Santibáñez del PRO, presentaron un proyecto de ley que modifica el Código Sanitario con el objeto de promover y proteger la lactancia materna en lugares públicos y privados. La iniciativa, según explicó la diputada Marzán, establece que todo acto que amenace, perturbe o impida de cualquier forma el derecho a amamantamiento podrá ser conocido por el Tribunal de Familia sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código Sanitario, que parten en 0,10 UTM. Como bancada PPD PRO, y estamos muy contentas porque además ha sido un apoyo transversal de 2 diputadas del Partido Socialista y Partido Comunista, a raíz de los hechos que sucedieron hace pocos días en Arica con una madre que estaba amamantando a su pequeño y que fue desalojada del tribunal porque atentaba a la visión aparentemente del personal interno. Creemos que como bancada PPD y como mujeres que somos, PPD PRO, como mujeres que somos, tenemos la obligación de defender y apoyar un acto que es tan natural, es un acto tan noble
que va en beneficio directo de nuestros pequeños, protegiendo los derechos fundamentales de la alimentación, especialmente en los primeros años de vida. Por su parte, la diputada Cristina Girardi acotó que amamantar a un niño o niña es un acto absolutamente natural. A mí me tocó ser alcaldesa y además amamantar a mis hijos en lugares públicos, ¿no? Y me tocó también la recriminación de personas que creen que esto es un acto inmoral. A mí lo que me parece increíble es que el alimentar a tu hijo en Chile sea un acto inmoral. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo que se sancione, ¿no? Estamos pidiendo que se sancione aquel que efectivamente obliga a que una mujer que está amamantando a su hijo se tenga que retirar, tenga que hacerlo en un espacio cerrado, que no pueda ser vista por el público, porque a alguien le molesta por inmoral, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar culturalmente en Chile. Asimismo, la diputada Loreto Carvajal señaló que el proyecto de ley permitirá reconocer el derecho que tienen todos los menores a ser amamantados. El valor que tiene este proyecto de ley es primero reconocer el derecho que tienen todos los menores a ser amamantados. Hoy día el Código Sanitario establece incluso penas que van desde 1/10 de una unidad tributaria hasta 1000 unidades tributarias en el caso de que esto no se haga. Por tanto, nosotros en este proyecto lo que buscamos es agregar 2 incisos nuevos. Por un lado, reconocer esto, pero por otro lado, sancionar con multas también a toda aquella persona que impida, perturbe o de alguna manera imposibilite el derecho de amamantamiento. Yo creo y reconozco, como todas las mujeres, madres y padres en Chile, que el derecho a amamantar debe ser ratificado, pero además debe ser promovido y al mismo tiempo debe ser sancionada aquellas conductas como las que ocurrieron en el Mall de Concepción, como las que han ocurrido en lugares e instituciones públicas, como el caso de Carabineros, donde las mujeres obviamente se perturban en un derecho tan legítimo, tan humano y por supuesto tan consciente que debiera tener un país como el derecho a amamantamiento. Por último, la diputada Marisela Santibáñez indicó que la privación de la lactancia materna es otro de los derechos femeninos que son vulnerados. Insólito, por decirlo menos, que en pleno siglo XXI tengamos que llegar a un proyecto de ley respecto de este tema que nos parece, a nosotros las y los progresistas, es un derecho humano, amamantar. Y por todo lo que significa el apego con el niño, la protección del niño. Y en este mismo hemiciclo se ha dado también alguna postura respecto de Camila Vallejo cuando estuvo con su hija. Algunas parlamentarias se sintieron un poquito provocadas y pidieron el retiro de la pequeña. Nosotros creemos que eso debe terminar a esta altura del partido, digamos, en el tiempo que estamos viviendo, los derechos de la mujer, los derechos de todos, los estamos peleando una y otra vez y esto me parece inaceptable, por decirlo menos, porque la mujer tiene todo el derecho de amamantar a su hijo en el lugar que quiera. Las legisladoras reiteraron que la iniciativa, que fue respaldada también por diputadas socialistas y comunistas, busca evitar casos como el ocurrido en un tribunal de Arica, donde una mujer fue sacada de la sala de audiencias por intentar amamantar a su hijo. Y la Comisión de Agricultura debatió con el Ejecutivo la agenda política y legislativa. En su exposición, el ministro Antonio Walker entregó los lineamientos sobre los 8 ejes del programa de gobierno, así como los potenciales riesgos y problemas que el Ejecutivo vislumbra en este ámbito, dentro de los cuales se encuentra la reforma al Código de Aguas, un hecho que generó una dura reacción de parte de algunos legisladores de la oposición. Mejorar la calidad de vida del mundo rural, potenciar la competitividad de las pymes agrícolas, cuidar el agua y desarrollar el máximo potencial del sector forestal son 4 de los 8 ejes del programa de gobierno para el sector agrícola que el ministro Antonio Walker expuso ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. El titular de Agricultura valoró este primer apronte con los diputados del sector, al tiempo que profundizó algunos de los temas de la agenda. Hay temas también de transparencia, de asociatividad, de reconversión, de apertura de nuevos mercados, en fin, hicimos una exposición de lo que trae nuestro programa agrícola, también contamos de cómo estamos formando nuestro equipo agrícola y esperamos enfrentar el futuro con muchas más herramientas, pero tenemos que unirnos el Congreso con el Poder Ejecutivo y mirar la agricultura como un tema país donde podemos formar grandes acuerdos nacionales
para lograr que este sector de la economía chilena, como es la agricultura, se pueda transformar en una potencia agroalimentaria. Desde el oficialismo, el diputado Ramón Barros felicitó la presentación, aunque reconoció que se presentó cierto debate en torno a algunas materias puntuales con legisladores de oposición. Y me interpretan un 100% en orden a que tenemos que buscar una mejoría no solamente en el negocio agrícola, sino que en la vida del mundo rural, en lo que dice relación con las actividades agrícolas propiamente tal, pero también respecto a vivienda, caminos, etcétera, etcétera, que dan un todo, ¿no es cierto?, como una forma de vida, y en la medida que podamos avanzar, aunque sea un poquito en esa línea, de esta suerte del pie encima que le pone el mundo urbano al mundo rural. Él lo describió con mucha claridad. Y bueno, en los temas más bien de orden sectorial, obviamente lo que causa inmediatamente controversia es el mal proyecto del Código de Agua, que relativiza los derechos, que establece incertezas jurídicas, y en eso estoy claro que en el programa de gobierno del presidente Piñera se habla de un mal Código de Agua. Efectivamente, el tema fue objeto de variadas críticas por parte de las diputadas Alejandra Sepúlveda y Loreto Carvajal, quienes defendieron el texto de la reforma aprobada por la Cámara y que hoy se encuentra en trámite en el Senado. Para la diputada Emilia Nullado, el punto pasa por avanzar y fomentar el diálogo en todos los sectores. Tener la sensibilidad para poder modificar el Código de Agua, y donde desde mi mirada como diputada de la República y mujer mapuche, creo que es importante que se pueda revisar y generar un proceso de audiencia donde los pueblos indígenas deben ser consultados, ya que de acuerdo a lo que señala el convenio 169, nuestros pueblos, nuestras comunidades tienen derecho de acuerdo al derecho constitucionario, así que por lo tanto esperamos que se pueda generar un diálogo que nos permita una participación. Él señaló que ofrece una nueva comisión donde él va a venir a participar y donde se tenga que abordar exclusivamente el Código de Agua, así que por lo tanto eso es importante. Respecto del punto, el ministro Walker reconoció la tensión vivida con algunos parlamentarios durante la sesión, que se enmarca en las discrepancias que hay en torno al texto de la ley en trámite. Tenemos una diferencia bien profunda ahí respecto del Código de Agua. Nosotros hemos dicho que hay aspectos positivos y también hay aspectos negativos. Entonces, ¿qué más conciliador que decir, bueno, mantengamos los aspectos positivos y mejoremos los aspectos que nosotros consideramos que son negativos? Son negativos, porque si usted hoy día tiene un título de dominio para un bien raíz y se lo cambian, se altera la naturaleza jurídica de ese derecho de propiedad, por supuesto que no nos ayuda. Y ahí está la diferencia de fondo que nosotros tenemos con algunos parlamentarios. En todo caso, el secretario de Estado llamó a debatir el tema en una sesión especialmente convocada para dicho fin, con la asistencia de especialistas, con miras a encontrar un acuerdo que ayude a destrabar las diferencias en torno a la reforma al Código de Aguas. Y la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, recibió la visita protocolar de la directiva del Colegio de Profesores. Todos los detalles los vemos en la siguiente nota. Junto con saludar oficialmente a la presidenta de la Cámara, Maya Fernández, la delegación del Colegio de Profesores, encabezada por Mario Aguilar, titular del gremio, trató una serie de materias de orden legislativo relacionadas con el magisterio. En ese sentido, la presidenta valoró el encuentro, que busca agilizar proyectos que se encuentran actualmente en tramitación en el Congreso. Corresponde además que el Congreso trabaje con las organizaciones, en este caso con el Colegio de Profesores, y escuchar la opinión de ellos es muy importante justamente para acelerar el trabajo legislativo. Ellos tienen intenciones de seguir avanzando en la reforma educacional, avanzar en una educación pública con derecho, y por tanto todos sus proyectos y todas sus inquietudes apuntan hacia allá, y hemos decidido obviamente trabajar y tener una agenda en la cual ellos van diciendo, nos van a ir contando cuáles son sus prioridades para ver cómo avanzamos en las distintas comisiones y después la sala. Por su parte, Mario Aguilar adelantó que próximamente presentarán un petitorio al gobierno, donde también esperan contar con el apoyo de la Cámara. Le vamos a hacer llegar el petitorio que nosotros vamos a ingresarle al gobierno, porque va a haber una mesa de negociación sectorial con el gobierno, y varios de esos aspectos que vamos a presentar en el petitorio implicarían trámite legislativo.
Por lo tanto, también nos parece importante que haya disposición de la Cámara de Diputados, en este caso la presidenta, a apoyar ese eventual hipotético trabajo legislativo que podría venir a partir de algún acuerdo que surge en esa mesa. Finalmente, el presidente de los profesores aclaró que se trató de una reunión muy fructífera y agradeció el apoyo y recepción por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados. Y de esta forma llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Como es costumbre, agradecemos su compañía y les recordamos que el detalle de todas estas informaciones siempre los puede revisar a través de nuestra multiplataforma por intermedio del www.cámara.cl. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.